La verdadera naturaleza de la emoción, llamada arrepentimiento, es una puerta hacia la siguiente etapa del alma. La señal del universo, escondida en el dolor del pasado, según Tesla. Escucha con atención. La idea que has creído hasta ahora, la idea de que el arrepentimiento es un veneno del corazón, termina por completo, hoy, aquí. El arrepentimiento no es una emoción que existe para atarte, no es un castigo y no es un pecado. Es la puerta más precisa que el universo ha preparado para que tu alma avance hacia la siguiente etapa. Esto no es una esperanza, es la ley física misma del universo. Muchas personas, cada vez que sienten arrepentimiento, piensan en secreto. Si en aquel momento hubiera hecho aquello, si en aquel momento no hubiera hecho esto, yo habría podido recorrer una vida muy diferente. Y ese pensamiento les oprime el pecho antes de dormir por la noche, y se les vuelve un peso aplastante en el instante en que despiertan por la mañana. Pero tengo que decírtelo con claridad. El hecho de que ahora sientas arrepentimiento no es prueba de que hayas fracasado. Es, más bien, la prueba inquebrantable de que tu alma ya ha ascendido a un lugar mucho más alto que tu yo del pasado. Una persona no puede mirar atrás hacia su pasado mientras permanece en la misma perspectiva que antes. El que puedas arrepentirte significa que ahora estás de pie, en una posición desde la que puedes contemplar, desde arriba, a tu yo del pasado. La cantidad de arrepentimiento es, en sí misma, la magnitud del ascenso de tu alma. En este video, voy a desentrañar por completo la verdadera naturaleza del arrepentimiento. ¿Por qué? Mientras más sube el nivel del alma de una persona, más profundo es su arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento aumenta su dolor con el paso del tiempo? Y desentrañaré con cuidado la manera de transformar ese dolor en energía del universo. Si ahora estás repitiendo una y otra vez, dentro de tu corazón, las elecciones del pasado, por favor, escucha hasta el final. Cuando termines de escuchar esta charla hoy, el arrepentimiento dentro de ti ya no será una cadena pesada, sino que se habrá transformado en la llave más importante, la que conduce hacia la siguiente vida. Capítulo 1. El arrepentimiento no es un castigo, es la señal del cambio de dimensión que emite el alma. Primero que todo, voy a decirte la verdad más importante. La emoción llamada arrepentimiento, de ninguna manera, existe para hacerte sufrir. Vista desde la perspectiva del universo, el arrepentimiento es la señal más precisa que emite tu alma en el instante en que cambia de una vieja dimensión hacia una nueva dimensión. Déjame hablar un poco de física. Cuando una materia cambia de un estado a otro estado, siempre se libera una gran cantidad de energía. En el instante en que el hielo se convierte en agua, en el instante en que el agua se convierte en vapor, ahí ocurre una liberación de energía invisible a los ojos. El alma humana es, también, igual a esto. Cuando tu alma transita de una dimensión a la siguiente dimensión, la energía que se había acumulado en el pasado se libera de golpe, y esa energía de la liberación, en el mundo de las emociones, aparece tomando la forma del arrepentimiento. El arrepentimiento es como el calor que se desprende, un subproducto que acompaña siempre el ascenso de etapa del alma. Aquí hay algo que el 99% de las personas malinterpreta. Es creer firmemente que la profundidad del arrepentimiento es el peso de su propio pecado. Pero la verdad es lo contrario. La profundidad del arrepentimiento no es más que un indicio de qué tan alto ha ascendido tu alma, la magnitud de ese ascenso. Piénsalo como un montañista que ha soltado un mapa viejo. Al pie de la montaña, el mapa del pie de la montaña era suficiente, pero en el instante en que comenzaste a subir hacia la cima,
ese mapa viejo dejó de servir. El arrepentimiento es el peso en tu mano, ese que sientes mientras intentas soltar el mapa viejo. Así que, por favor, quédate tranquilo. Tú, en el instante en que sientes arrepentimiento, no estás estancado. Estás justamente en medio de la experiencia del movimiento de dimensión más grande de toda tu vida. Capítulo 2. Las 5 características del arrepentimiento que aparecen en quien sube de nivel del alma. El arrepentimiento tiene etapas profundas de las que todavía no te has dado cuenta. Voy a decirte con claridad las 5 características del arrepentimiento, las que aparecen únicamente en las personas cuyo nivel del alma asciende con rapidez. La primera. Últimamente, de pronto, comienzas a recordar acontecimientos de hace muchos años. Esta es la primera señal de que ha comenzado el cambio de dimensión del alma. Recuerdos de hace 10 años, de hace 20 años, a veces incluso recuerdos de la infancia, resurgen de pronto sin ningún aviso previo. Eso no es que la memoria esté dañada. Es la prueba de que estás intentando volver a integrar, en este preciso instante, la energía no digerida del pasado. La segunda. El objeto del arrepentimiento va cambiando, de los acontecimientos hacia tu manera de elegir tus propias emociones. En un nivel bajo del alma, te arrepientes de los acontecimientos. Piensas, no debí elegir aquel trabajo. Pero cuando comienza el ascenso, comienzas a darte cuenta de tu propia manera interior de elegir. Pudiste haber sido más amable en aquel momento. Debiste haber confiado más en ti mismo en aquel momento. La tercera. Después del arrepentimiento, hay un instante en que, de pronto, llega una quietud profunda. Después de que se retira la ola intensa del arrepentimiento, llega un instante en que el corazón se vuelve extrañamente silencioso, como la superficie del mar después de la tormenta. Esta quietud es, precisamente, la señal de que tu alma ha aterrizado por completo en la nueva dimensión. La cuarta. Llegas a poder desear, desde el fondo del corazón, la felicidad de una persona a la que heriste en el pasado. A esa persona que antes te oprimía el pecho, de manera misteriosa, llegas a poder desearle felicidad con pureza. Esta es la prueba de que tu alma ha soltado por completo la frecuencia de la culpa. La quinta. Dentro del arrepentimiento, comienza a mezclarse una misteriosa emoción de gratitud. Porque existió aquel dolor, existe mi yo de ahora. Porque existió aquella elección, pude darme cuenta de lo que de verdad es importante. Si dentro del arrepentimiento ha comenzado a brotar, aunque sea un poco, la gratitud, esa es la prueba de que tu alma ha llegado justo al borde de reconciliarse por completo con el pasado. Entre estas 5 señales, ¿hay alguna que ya haya comenzado a sucederte? Si hay aunque sea una, tu cambio de dimensión ya se dirige, en silencio, hacia su culminación. Capítulo 3. ¿Por qué el arrepentimiento se profundiza con el tiempo? El mecanismo de la memoria cuántica. Voy a hablar sobre cierto fenómeno misterioso que muchas personas cargan. Es el fenómeno de que el arrepentimiento, en lugar de desvanecerse con el paso del tiempo, por alguna razón se profundiza. Lo normal sería que las emociones se debilitaran con el transcurso del tiempo. El enojo y la tristeza, después de algunos años, pierden la viveza que tenían en aquel entonces. Pero solo el arrepentimiento es diferente. Después de 10, de 20 años, hay veces que, un día, de pronto, resurge convertido en un dolor mucho más intenso que el de aquel entonces. En esto está involucrado el mecanismo de la memoria cuántica. En el mundo de la física cuántica, se considera que los acontecimientos del pasado no son un punto fijo,
sino que se siguen reescribiendo, cada vez, según el estado de la conciencia del observador. Cada vez que recuerdas el pasado, ese recuerdo se vuelve a dibujar de nuevo, ajustándose a tu frecuencia actual. Mientras más asciende el nivel de tu alma, más llegas a poder ver el mismo acontecimiento del pasado desde una perspectiva más alta. El significado de la expresión del rostro del otro, que tu yo de aquel entonces no veía. Los verdaderos sentimientos tuyos de los que tu yo de aquel entonces no pudo darse cuenta. Todo esto, tu yo que ha ascendido, lo ve ahora con claridad. Por eso el arrepentimiento se profundiza. Pero eso no es porque estés atado al pasado. Es porque tu perspectiva sigue ascendiendo alto, superando con creces a tu yo del pasado. Comparemos esto con una escalera de caracol. Al subir la escalera, cuando miras hacia abajo, llegas a ver el mismo paisaje de manera más amplia, hasta en sus detalles más finos. Pero la esencia del paisaje no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es tu perspectiva. Así que, por favor, no temas que el arrepentimiento se profundice. Eso es la prueba de que no estás cayendo, sino que estás subiendo. Cuando llegues a la cima de la escalera de caracol, te darás cuenta de que todos aquellos acontecimientos del pasado fueron el camino que el universo preparó para traerte hasta aquí. Capítulo 4. Las 4 trampas en que cae el 99% de las personas que convierten el arrepentimiento en veneno. El arrepentimiento, si se maneja de manera equivocada, sí se convierte en un veneno que te hace sufrir durante mucho tiempo. Voy a señalar con claridad las 4 trampas en las que cae, de manera inconsciente, el 99% de las personas. La primera trampa es culparte aún más a ti mismo por estar sintiendo arrepentimiento. ¿Por qué vuelvo a recordar lo mismo? ¿Hasta cuándo voy a seguir atrapado en esto? Y así, sobre el arrepentimiento, vas apilando el desprecio hacia ti mismo. Esto equivale al acto de aplastar, con tus propias manos, la señal de sanación que emitió tu alma. La segunda trampa es intentar hacer como si el pasado no hubiera existido. Olvidemos aquello. Dejemos de pensar en ello. Y así le pones una tapa a la fuerza. Pero, visto desde la perspectiva del universo, el pasado al que se le ha puesto una tapa no desaparece, sino que se hunde bajo tierra y comienza a dominar tu vida con una forma aún más distorsionada. La tercera trampa es seguir juzgando, dentro de ti, a tu yo de aquel entonces. Sientas a tu yo del pasado en el asiento del culpable, y tu yo de ahora, como juez, sigue dictando un veredicto eternamente. Pero la verdad es que tu yo de aquel entonces solo estaba eligiendo lo mejor, con la mayor sabiduría que tu yo de aquel entonces poseía. La cuarta trampa es seguir esforzándote con desesperación en el presente para intentar compensar el pasado. Para expiar la culpa de aquel momento, te impones metas imposibles y sigues corriendo sin permitirte siquiera descansar. Esto, a primera vista, parece una conducta admirable, pero, desde la perspectiva del universo, es una conducta emitida desde la baja vibración llamada culpa, y, como resultado, te arrastra de nuevo hacia el mismo patrón. Entonces, ¿qué hay que hacer? La respuesta es una sola: dejar que el arrepentimiento esté ahí, tal como es, sin negarlo, sin resolverlo, solo reconocer en silencio el hecho de que esa emoción existe aquí y ahora. Solo con eso, el arrepentimiento comienza a cambiar de forma, de veneno a señal pura. Capítulo 5. Los 3 rituales que transforman el arrepentimiento en combustible del alma. De aquí en adelante, voy a decirte los 3 rituales para transformar el arrepentimiento en combustible del alma.
Estos son métodos que no necesitan ninguna habilidad especial, ni una meditación difícil, métodos que cualquiera puede practicar a partir de hoy. El primer ritual. En el instante en que brote el arrepentimiento, pon la mano sobre tu pecho y pronuncia esto. Mi yo de aquel entonces estaba eligiendo lo mejor que mi yo de aquel entonces podía. Es solo esto. No hace falta perdonar, no hace falta olvidar, no hace falta reconciliarte. Solo reconocer en silencio el hecho de que tu yo de aquel entonces estaba dando lo mejor de sí, con la sabiduría de aquel entonces. Con esta sola frase, el filo del arrepentimiento comienza, con certeza, a suavizarse. El segundo ritual. Intenta escribir en un papel los regalos que recibiste del acontecimiento que se convirtió en objeto de tu arrepentimiento. Por más doloroso que haya sido un acontecimiento, dentro de él siempre hay algo que te fue dado. El haber llegado a comprender el dolor de las personas, el haber conocido el verdadero significado de la amabilidad, el haber podido entender tus propios límites. Al escribirlo, el significado mismo del acontecimiento se va reescribiendo. Eso no es una falsificación del pasado, es que apenas ahora, por fin, has descubierto su verdadero significado. El tercer ritual. Al final del día de hoy, pronuncia dentro de tu corazón: mi yo de hoy es el yo del futuro que mi yo del pasado deseó. Este es un ritual que reconstruye el flujo del tiempo desde la perspectiva del universo. El hecho mismo de que ahora estés viviendo en este lugar es el futuro que tu yo del pasado, el que estaba sufriendo, deseó con desesperación. Cada vez que pronuncies esta frase, tu pasado y tu presente comenzarán a unirse con un hilo amable. Cuando ese hilo quede completo, el arrepentimiento ya no será un veneno, sino que se habrá transformado en una fuerza de impulso pura. Capítulo 6. Los 3 cambios en la vida que ocurren en quien ha superado el arrepentimiento. A la persona que ha llegado a poder recibir el arrepentimiento, no como un castigo, sino como una señal del ascenso del alma, sin falta le llegan, dentro de la vida, 3 grandes cambios. El primer cambio. Llegas a poder pararte, profundamente, en este preciso instante. La persona que hasta ahora ha seguido oscilando entre el arrepentimiento por el pasado y la ansiedad por el futuro, a partir de cierto día, llega a poder pararse con firmeza en este preciso instante. El pasado ya no es la fuente del dolor, sino que se ha transformado en el cimiento que construyó a tu yo de ahora. El futuro ya no es objeto de ansiedad, sino que se ha transformado en una puerta que, simplemente, se va abriendo en silencio. Comienzas a comprender la verdadera riqueza de estar aquí y ahora. El segundo cambio. Nace una compasión profunda hacia los errores de los demás. De manera misteriosa, la persona que ha logrado reconciliarse por completo con su propio arrepentimiento se vuelve, de manera natural, generosa también hacia los errores de los demás. La razón es que llega a poder comprender, desde el fondo del corazón, que esa persona también estaba dando lo mejor que esa persona podía en aquel entonces. Este es un cambio automático, producido por el cambio de tu propia frecuencia. El tercer cambio. Ante una nueva elección, va disminuyendo la duda. La persona que teme al arrepentimiento del pasado, ante una nueva elección, sin falta se detiene. Piensa: ¿no me arrepentiré otra vez? Pero la persona que ha superado el arrepentimiento comprende profundamente que la elección misma es una parte del viaje del alma. Por eso la duda disminuye. No es que se convierta en una persona que nunca se equivoca, sino en una persona que no teme equivocarse. Cuando lleguen estos 3 cambios, tú ya no serás una persona que vive cargando el arrepentimiento. Te habrás convertido en una persona que ha atravesado el arrepentimiento. Todo el pasado que sentías como pesado se habrá reescrito por completo.
convertido en la guía más confiable, la que te trajo hasta aquí y ahora. Capítulo 7. El instante en que la puerta llamada arrepentimiento se abre, aquí y ahora. Por último, voy a hablarte de lo que más quiero transmitirte. El arrepentimiento es, en sí mismo, una puerta. La puerta del universo se abre en silencio, desde adentro, únicamente cuando tú has soltado por completo a tu viejo yo. El arrepentimiento es la señal más segura, la que indica que ese soltar está ocurriendo justo ahora. Piénsalo. El que puedas arrepentirte profundamente de algo es la prueba de que tu yo, de aquel entonces, consideraba ese algo verdaderamente importante. Una persona jamás se arrepiente de un acontecimiento que no consideraba verdaderamente importante. La profundidad de tu arrepentimiento es, en sí misma, la profundidad del amor de la existencia que eres tú. La persona que puede arrepentirse es una persona que puede amar. La persona que puede arrepentirse es una persona que puede cambiar. La persona que puede arrepentirse es una persona que puede recibir con precisión, dentro de sí misma, la señal más precisa del universo. Así que, si ahora te estás arrepintiendo profundamente de algo, por favor, no te avergüences. Eso significa que tu alma ya está de pie ante la puerta hacia una nueva dimensión. Para abrir esa puerta, no hace falta un esfuerzo especial. Solo, deja de culpar a tu yo que se está arrepintiendo. Deja de juzgar a tu yo de aquel entonces. Acepta con dulzura a tu yo, que está aquí y ahora. Solo con eso, la puerta se irá abriendo, lentamente, desde adentro. Del otro lado de la puerta, se extiende un paisaje que tu yo del pasado jamás pudo imaginar. No es un paisaje sin dolor, es un paisaje profundo, silencioso y cálido, uno que solo puede ver la persona que ha atravesado el dolor. Y un día, te darás cuenta de que aquel arrepentimiento que tanto te hacía sufrir, sin que lo notaras, ya no existe dentro de ti, de que en su lugar, ahí está de pie un nuevo yo, uno que abraza todas las experiencias del pasado. Eso es el regalo más silencioso y más grande del universo, el que recibe únicamente la persona que ha atravesado la puerta llamada arrepentimiento. Gracias, de verdad, por escuchar hasta aquí mi larga charla de hoy. Tú, hasta el día de hoy, quizás has repetido una y otra vez, en lo profundo del corazón, un arrepentimiento que no podías contarle a nadie. En las noches sin sueño, en un cuarto donde no había nadie. Quizás muchas veces te oprimió el pecho una escena del pasado que de pronto subía dentro de ti. Ese peso, hasta el día de hoy lo has cargado. De verdad, muy bien. Eso no es, de ninguna manera, tu debilidad. Al contrario, precisamente porque considerabas verdaderamente importante aquel acontecimiento de aquel entonces, has podido recibirlo de una forma tan profunda, tan duradera, la forma del arrepentimiento. Tú no has hecho nada mal. Eres una persona que ha amado con suficiente profundidad. Y de aquí en adelante, ya no necesitas juzgar a tu yo del pasado. Tu yo de aquel momento, con certeza, estaba dando lo mejor que tu yo de aquel momento podía. Visto desde tu yo de ahora, quizás se vea insuficiente, pero eso no es más que esto, que tú has ascendido así de alto. Tu yo de aquí en adelante llegará a poder recibir con dulzura, cada vez que sienta arrepentimiento, el pensamiento: ah, mi alma está intentando de nuevo avanzar hacia la siguiente etapa. La acumulación de esos pequeños actos de recibir irá cambiando tu vida, con certeza. Dejarás de estar atado al pasado, dejarás de temer al futuro y llegarás a poder amar, desde el corazón, a tu yo que está aquí y ahora. Desde el instante en que termines de escuchar este video hoy,
El arrepentimiento dentro de ti ya ha comenzado a teñirse de un color un poco diferente, y con eso es suficiente. Tu futuro se abrirá, más dulce, más profundo y más libre de lo que imaginas. Esto es seguro, porque tú, que has llegado al verdadero significado del arrepentimiento, la emoción más malinterpretada de todas, ya has caminado, con certeza, hasta un lugar donde no hace falta temer a tu propio pasado. El universo siempre está de tu lado. Por favor, con tranquilidad, camina por el sendero de tu propia alma. Mensaje final. Si las palabras de hoy tocaron tu corazón aunque sea un poco, sería muy feliz si presionas el botón de me gusta en este video. Eso será una pequeña declaración al universo de que tú mismo has recibido, con certeza, la verdad de la emoción llamada arrepentimiento. Y en este canal, seguiré entregando mensajes que ponen tu vida en orden, con dulzura, desde la perspectiva del universo, del alma y de la frecuencia. Si sientes que te gustaría volver de nuevo, por favor presiona el botón de suscribirte y profundicemos juntos nuestro aprendizaje en el siguiente video. Finalmente, si quieres enviarle al universo una señal de que has recibido de verdad el mensaje de hoy, sería feliz si escribes una sola frase en los comentarios, las palabras, lo recibí. Esa única frase grabará con certeza tu frecuencia de hoy en el lado de la luz. Que tu alma se llene de luz infinita y de una resonancia profunda. Hasta entonces, volvamos a encontrarnos en el siguiente video. Gracias, de verdad, por escuchar hasta aquí.